Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este webinar de Sales Up. Mi nombre es Paulina Lara y como todos los miércoles o muchos miércoles les traemos a uno de los expertos para compartirles diferentes temas. Y bueno, hoy tenemos una experta. Ahora les voy a platicar un poco más acerca de ella. Pero antes de comenzar formalmente, me gustaría confirmar que ya me están escuchando correctamente. Y para ello voy a pedirles que me regalen un OK en el chat que les aparece en la parte inferior o superior de su pantalla. Un OK, sabré que estamos conectados, genial, que me escuchan y que estamos aquí listos. Maravilloso, pues me da mucho gusto porque esta mañana voy a compartir micrófono con una de las expertas latinoamericanas en experiencia del cliente y nos va a platicar un poco más acerca de ello, les voy a decir más detalles sobre su trayectoria, pero antes quiero saludarla, darle la bienvenida a la sala virtual. ¿Cómo estás, Nora García? Hola Paulina, qué gusto saludarte. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación a participar en esta conferencia. Genial, gracias. Y gracias a todos los que se están sumando poco a poco a esta presentación. Quiero recordarles que tienen el espacio de preguntas-respuestas Q&A o pregunta P&R para que ustedes hagan todos los comentarios y preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Vamos a tener un espacio donde Nora va a responder a estas preguntas, así que los invito, por favor, a utilizar este espacio. Preguntas-respuestas que les aparece en esta barra de Zoom y que estén pendientes para poder escribirnos ahí todo lo que quieran al máximo a nuestra experta de esta mañana. Recuerden también que la grabación de este webinar se les va a hacer llegar a lo largo de estos días, en la semana, con un regalo también que nos trae nuestra experta. Ahora, más adelante, nos va a platicar de ello. Así que también no se preocupen por los apuntes y por después compartirlo con el equipo, porque van a tener la grabación en su correo electrónico por haberse registrado ahí. Así que voy a presentarles a nuestra experta de esta mañana, como les decía, una experta en servicio y experiencia del cliente. Ella está certificada como coach de vida y empresarial, tiene estudios CRM en Estocolmo, estuvo becada por el gobierno sueco y está certificada como Customer Service Trainer and Leading Empowered Teams for Service por el Service Quality Institute de Minneapolis, en Estados Unidos. Ella es consultora certificada por la Cámara de Comercio en Bogotá y tiene experiencia profesional como gerente de servicio en diferentes empresas, docente de posgrados en muchas universidades en Colombia y, bueno, reconocida como profesora distinguida en el 2017 en la Universidad de La Sabana. Ella, como lo van a ver, es conductora de diferentes seminarios, talleres, conferencias, todo lo que va a apoyarnos a desarrollar el servicio, la experiencia del cliente, felicidad laboral, motivación. Es un gusto compartir micrófono hoy y los dejo en manos de la experta de esta mañana, Nora García. Muchas gracias nuevamente, Paulina. Yo estoy feliz de estar aquí con todos ustedes, compartir la información de todo este aprendizaje que he adquirido en la empresa, en la parte académica, en fin. Pero bueno, vamos a ir al grano y empezaremos a hablar sobre cómo lograr dejar de servir en las organizaciones y empezar a enamorar a los clientes, que este es realmente el título de nuestra conferencia hoy. Entonces, pues voy a empezar por decir que ofrecer un buen servicio al cliente ya no es suficiente. Y no es suficiente porque los clientes de hoy son clientes que tienen características diferentes, son clientes bastante exigentes y además porque todas las organizaciones o la gran mayoría de organizaciones están concentrándose en tener servicios mejores, en ofrecer un mejor servicio para diferenciarse en el mercado. De hecho, pueden haber escuchado la famosa frase que dice que las organizaciones se diferencian unas de otras por la calidad de su servicio. Bueno, pues esto ya no es suficiente y vamos a empezar a ver las razones por las cuales no es así. Primero, porque la competencia es cada vez mayor. Y eso que las organizaciones hacen o una organización específica produce, los competidores en el mercado están viendo qué es lo que haces y empiezan a producirlo, empiezan a igualarte tanto en productos como en la calidad del servicio que ofreces. Los productos cada vez son más, la tecnología, la innovación está haciendo que los productos que antes consumíamos lleguen hoy con características asociadas de mucho mayor valor, o sea que tampoco podemos competir o diferenciarnos por productos y menos por precio.
mucho menos por precio, porque cuando empezamos a competir por precio, pues empezamos a perder valor en la organización. Lo que realmente los clientes están buscando para lograr quedarse con las organizaciones, para regresar y recomprar, es una diferenciación que definitivamente no se basa en el servicio, porque el servicio es lo mínimo que el cliente está esperando. Cuando compran un producto o un servicio en una organización, ya el servicio lo dan por hecho, es lo mínimo que debe estar pasando. No es un valor agregado, no es lo que marca la diferencia, es realmente lo mínimo que el cliente está esperando. Por eso es que decimos que ahora, para poder lograr una diferenciación en el mercado, necesitamos enamorar al cliente. Tenemos que dejar de servir y empezar a enamorar, que es el título de nuestra conferencia que nos trae aquí hoy. Ahora es necesario enamorar al cliente, vincularlo emocionalmente y que realmente es complejo. Hoy los clientes tienen unas características bastante diferentes que los hacen más complejos y enamorarlo no es tan sencillo. Simplemente ofreciendo un servicio o un producto que puede estar en el mercado ofrecido por cualquier otra compañía, pues no es suficiente y por eso necesitamos empezar a mover emociones. ¿Cómo enamoramos a nuestro cliente? A partir de mover sus emociones, entenderlas, por supuesto, primero entender sus emociones, sus necesidades y empezar a enamorar. Pero ¿cómo enamorar al cliente? Empecemos por qué es enamorar. Yo simplemente busqué en el diccionario qué significa enamorar, qué es esa palabra que tanto nos acompaña en la vida además. Y enamorar es provocar el sentimiento de amor en alguien. Y en este caso ese alguien es el cliente de la organización, ese cliente que además puede ser un cliente interno o un cliente externo, y aquí lo quiero decir de una vez, y es que cuando hablamos de experiencia del cliente, cuando hablamos de enamorar, tenemos que pensar también en ese cliente interno, porque hay una frase muy importante que dice que si una persona no quiere a su organización, difícilmente va a querer a los clientes. Entonces, pues tenemos que empezar por enamorar a ese cliente interno, esa persona que está al interior de la organización, que debe sentir una gran pasión por su trabajo, debe sentir que hay un salario emocional asociado a su labor, que le garantiza, que va a sentir que se siente contento con su empresa, que le gusta lo que hace, y pues primero el cliente interno, para después sí pensar en enamorar a ese cliente externo de manera que logremos que permanezca en la organización, se vincule emocionalmente y regrese. ¿Y qué es enamorar? Si habíamos dicho que era despertar ese sentimiento de amor en alguien, pues ya somos expertos, es algo que hacemos en nuestra vida personal. Es trasladar eso que hacemos en la vida personal cuando llega alguien que nos gusta, la primera cita, el cortejo, el proceso de enamoramiento, la cercanía que empezamos a tener con la otra persona, en que cada etapa o cada paso se va logrando un vínculo mayor. ¿Y ese vínculo mayor en qué se basa? En las emociones que se van generando y al final se crea una confianza que permite que esa primera cita pase a un plano mucho mayor y empiece el enamoramiento. Eso es lo que hacemos con los clientes. Cuando lo visitas por primera vez, o cuando el cliente visita tu organización, ese es el cortejo, ahí debe empezar ese proceso de enamoramiento. Entonces, como digo, ya somos expertos en enamorar, lo hacemos en nuestra vida permanentemente, necesitamos es trasladarlo hacia las organizaciones y trasladarlo con un fin muy claro y es garantizar que ese cliente regrese, que ese cliente que viene a nuestra organización, que ya se toma el tiempo, que ya te vio en el mercado, que ya te escogió, que ya hizo un proceso de selección, se sienta satisfecho con eso que estás ofreciéndole y que estás recibiendo a partir de cada interacción que tiene contigo. Porque ahora los clientes no tienen transacciones, tienen interacciones y esas interacciones se basan en esa emoción que tú le ofreces al cliente. Vale la pena aclarar, emociones positivas. Deberíamos estar hablando siempre que hablemos de experiencia del cliente, de emociones positivas, porque también podemos hablar de las experiencias negativas, que en realidad pueden ser muchas incluso, experiencias negativas que vivimos en el mercado. Estamos en la era del cliente. Y en la era del cliente,
El cliente tiene unas características diferentes, como lo dije al inicio, es un cliente mucho más complejo y necesitamos entender ese cliente para poderle llegar emocionalmente. Pero antes de eso, quiero decir algo que tiene mucho valor y que algunos no siempre están de acuerdo, y es que en la era del cliente tenemos claro que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. La frase hay que decirla completa, indudablemente. ¿Por qué decimos que el cliente siempre tiene la razón aunque no la tenga? Porque cada vez que el cliente interactúa contigo, ya sea porque tiene una necesidad o porque tiene un requerimiento posterior, porque tiene una inquietud, tiene un reclamo, pues ese cliente viene con su propia verdad y esa verdad tenemos que respetarla. Y a partir de ahí empezamos a entender que esto es una cultura organizacional a través de la cual negociamos con el cliente, entendemos cuál es su punto de vista, cada uno tiene su propia verdad, que por lo general esa verdad se basa en las expectativas y experiencias que tú le has creado. Entonces, pues esa verdad es el punto de partida para entender que aunque no tenga la razón, tenemos que educar al cliente, negociar con él y llevarlo a entender de alguna manera el por qué no tendría la razón cuando ese es el caso. En la era del cliente, el cliente es el eje central de la organización y con el cliente no discutimos, no peleamos, negociamos. Ya lo dije, el cliente ya se tomó el tiempo de venir a la organización, ya te escogió, te seleccionó una marca en el mercado, así es que empecemos por respetar ese tiempo que él se toma cuando viene en la postventa con alguna pues necesidad adicional o alguna queja en la que quiere o tiene su propia razón. Entonces recordemos esa frase siempre, pero completa, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Bueno, muy bien, entonces, ¿cuáles son esas características que tiene el cliente del siglo XXI? Vamos a ver, el cliente del siglo XXI en la era del cliente es un cliente que está muy informado. Hoy podemos tener la información a la mano. Simplemente entramos a internet, buscamos la información que queremos y nos preparamos para llegar a las organizaciones. Hasta podemos llegar a saber más de la misma empresa o de la persona que nos está atendiendo porque nos hemos documentado mucho. Y este es un proceso que se llama el momento cero de la verdad, el CMOT. Cuando llega a nosotros alguna necesidad, Zero Moment of Truth, ese CMOT, perdón que no lo dije, el CMOT, las siglas traducen Zero Moment of Truth, el momento cero de la verdad. Entonces, cuando tú quieres tener alguna interacción, por decir algo, bueno, quiero ir a almorzar, quiero carne, entonces tienes el GPS en tu teléfono o en tu dispositivo activado, empiezas a buscar restaurantes, te trae los restaurantes de la zona, escoges los restaurantes de carne y te puedes ir a buscar los comentarios, qué información hay, incluso en las aplicaciones que existen para poder ver la calificación de los sitios. Y aunque no siempre la información sea real o no sea, como cada cliente habla desde su propia experiencia, sí va a haber una tendencia y esa tendencia se vuelve un influenciador en tu decisión. Eso hace que el cliente esté más informado, incluso, como decía, antes de llegar a relacionarse con la organización. Pero también puede informarse sobre cualquier tipo de producto o servicio. Hoy tú le ofreces algo, pero él sabe que en el mercado hay cosas que tienen un producto más desarrollado o algo así y puede llegar a tu organización a preguntar qué pasa con esto que ya está en el mercado y ustedes no lo tienen. Entonces tenemos que estar muy preparados para esta información que el cliente tiene cuando llega a interactuar con la organización. Cantidades de ofertas. Antes los clientes tenían una oferta, era una exclusiva, ya son contadas las organizaciones que pueden decir que tienen clientes cautivos. Estos clientes cautivos son los clientes que no tienen mayor opción. Un ejemplo de estos son, por ejemplo, en mi país, las empresas de servicios públicos. Una sola te provee ese servicio y eres un cliente cautivo. Pero en general los clientes están llenos de ofertas, pueden comprar en cualquier lado, incluso no solo local, sino a nivel global, lo pueden hacer a través del mismo Internet. Están protegidos porque la ley los protege. Hay reglamentos, ya todo, por ejemplo, en mi país, los reclamos tienen unos tiempos de respuesta, hay una regulación para cuando compras productos por Internet y hay una cantidad de información que deberíamos conocer porque el cliente incluso se puede retractar de las compras y esto es algo que no conocemos con mucha claridad. Es mucho más expresivo y esto que hace que el cliente lo diga todo. Lo diga en dónde, en las redes, lo cuenta.
Antes el cliente, bueno, la teoría decía que los clientes podían contar las cosas, lo que les sucedía, se lo contaban a 5 personas y estas 5 a otras 5 y así sucesivamente. Hoy no sabemos a cuántas personas se le cuenta la experiencia que tiene con una organización. Si fue positiva, fue negativa, el cliente lo puede contar en las redes, por supuesto, cuando la emoción es negativa, lo cuenta mucho más que cuando es positivo. Y esto se multiplica. ¿Cuánto? No lo sabemos todavía. Por ahí debe haber alguien que está pensando en esto y buscando, revisando sus algoritmos a ver cuándo nos llega esa información de hoy el cliente expresivo, a cuántas personas le cuenta lo que le sucede. Y una de las características principales es que quiere todo ya. Los clientes no quieren filas, no quieren demoras en el teléfono, no quieren respuestas que se demoren de 8 o 10 días. Todo lo que quiere el cliente es ya. Entonces, hay que adaptarse. La organización tiene que empezar a ver cómo recorta sus tiempos y cómo agiliza sus procesos para poder lograr cubrir esta necesidad del cliente que del siglo XXI, que es la agilidad en todos los procesos y transacciones que tiene con la empresa. Bueno, entonces, cuando decimos que el cliente tiene unas características, no podemos dejar de lado que todos los clientes están conectados no solamente entre ellos, como lo vemos a través de las redes y como ya lo mencioné, sino también están conectados con las organizaciones a nivel global, en el mundo entero. Si hoy tú le ofreces un servicio y dejó de gustarle lo que tú le ofreces, se conecta y es para eso. Existen las plataformas de venta a través de las cuales el cliente puede comprar lo que quiera 24 horas al día, 365 días al año. Esto hace que el cliente sea menos leal. Y esta es la característica principal de los clientes de hoy, de los clientes del siglo XXI. Tenemos que tener claro que esta lealtad del cliente no se basa en sus valores, se basa en el mercado. El mercado es el que hace que el cliente sea menos desleal. ¿Por qué me voy a quedar con una organización que me provee el mismo servicio, en el mismo precio, con la misma calidad, si hay otra que hace lo mismo? Y de pronto me puede estar haciendo algo para que me sienta mejor, algo para enamorarme, no sé. Entonces, miren el caso de las comunicaciones, que esto es a nivel global también. Hoy tienes los servicios de cable o de internet con tu proveedor y sale una promoción con el otro, te vas al otro y llamas a tu proveedor original y le dices, me voy a ir, y empiezan los procesos de retención, a perder valor la organización, te regalan, te bajan el precio, etcétera, etcétera. En eso se basa la lealtad del cliente. Entonces, cuando hablamos de la lealtad del cliente, tenemos que realmente considerar qué queremos hoy. ¿Queremos clientes o queremos fans? Y en este orden de ideas, creo que les dejo un video en el que van a entender cuál es la diferencia entre un cliente y un fan.
Bueno, muy bien. A mí este video me emociona porque ahí resume muy claramente la diferencia entre un fan y un cliente. Y queremos fans que nos recomienden, que se queden, y para eso necesitamos enamorar a los clientes. Lo había dicho al inicio, servicio no es suficiente, necesitamos enamorar a los clientes. Vamos a entender cómo es el proceso, cómo ha ido evolucionando esto, para poder hablar de experiencia del cliente, que es realmente la tendencia para lograr enamorar a los clientes. Entonces, anteriormente lo más importante era el producto, y quiero decir que el producto era la estrategia transversal de la organización. Sin embargo, sigue siendo importante el producto porque al final es lo que tu cliente compra. Los clientes compran productos y servicios, o sea que ya no es el eje central, pero es lo mínimo que el cliente está esperando, ¿no? Que el producto tenga la calidad esperada. Después, entonces llegó la era del servicio, en donde aparecen los call centers, aparecen los puntos de atención personalizada, aparecen todos los canales de atención, que lo que hacen es que ese producto se vea en un nivel diferente. Es la forma como empezamos a diseñar estrategias de servicio para satisfacer al cliente con ese producto inicial que se llevó. Pero el servicio ya tampoco es suficiente, ahora es necesario crear experiencias. Así es como hemos llegado a esta evolución. Y entonces, para hablar de experiencia del cliente, tenemos que entender qué es experiencia del cliente. Experiencia del cliente significa, como mínimo, cumplir la promesa básica. O sea, experiencia del cliente es toda una estrategia al interior de una organización en la que el cliente es el eje central de la organización, donde pensamos como el cliente, sentimos como el cliente, las decisiones que se toman pensando en el cliente. Pero si no cumplimos la promesa básica, eso que tú le ofreces al cliente, si no se cumple la promesa básica, pues lo que va a suceder es que vas a generar emociones negativas. ¿Cómo son esas emociones? Todo lo que el cliente percibe a través de sus sentidos le genera una emoción. Todo lo que tú le provees al cliente es lo que hace que el cliente se lleve una emoción positiva o negativa. Si su expectativa está alineada con lo que percibe, la emoción es positiva. Y lo contrario, si lo que se está esperando, su expectativa, no se alinea con lo que él percibe, el servicio que tú le provees, pues su emoción va a ser obviamente negativa. Entonces, vamos a ver qué es realmente la experiencia del cliente. Y cuando digo que necesitamos entender qué es realmente lo que el cliente está esperando en una organización, tenemos que entender que experiencia es la historia que el cliente recuerda. Esa historia es, por ejemplo, cuando vas a un hotel, te vas a un hotel y entonces es tu proceso desde que llegas, haces el check-in, cómo te reciben, cómo es ese proceso, cuando ya llegas a tu habitación, cuando te instalas, empiezas a recibir los servicios de recreación, la alimentación, te quedas 2, 3 días, una semana, y cuando te vas, con todo tu proceso, el check-out, vuelve a suceder todo esto, cuando te vas, queda algo en tu memoria que se basa en las emociones que tuviste durante toda tu estadía. Esa es la historia que recordamos y que además contamos. Y lo contamos no solamente a tu núcleo, sino se lo cuentas a otros, y también, si ha sido algo muy valioso, te lo llevas a las redes. Entonces, tenemos que trabajar en todo lo que el cliente vive al interior de la organización, en toda la experiencia, desde que llega hasta que se va. Bueno, quisiera preguntarle a Paulina cómo vamos. Paulina, ¿tenemos preguntas? ¿Quieres que barramos algunas preguntas en este momento o podemos continuar? Bueno, Paulina, ¿qué me dices? Ok, voy a seguir mientras tanto. Vamos a ver, ¿cómo logramos hacer que esa historia que el cliente se lleva sea una historia de valor, sea una historia que nos aporte en la organización? Primero, como ya lo dije, el cliente tiene que ser el eje de la organización, es el eje central. Tanto la marca como todas las interacciones y los productos asociados deben estar centrados en el cliente. Productos que el cliente está esperando, que no sea lo que tú le quieres vender, sino lo que el cliente quiera, de acuerdo con lo que hay en el mercado, quiera consumir. Y todo el entorno de la marca, la interacción del producto, como es la gente, los sistemas o herramientas que ayudan en la gestión, las mediciones, las encuestas que realizas, todo el tema de economía y todos los directivos o gobierno de la organización deben estar centrados en el cliente. ¿Para qué? Para lograr una cultura centrada en el cliente, el customer centric, que voy a tocar un poquito el tema más adelante,
Una cultura centrada en el cliente, lo que estamos viendo aquí, mercadeo, ventas, facturación, postventa, servicios. Esto es una cadena de valor de servicio de una organización, una cadena básica. La mayoría de cadenas de valor se mueven bajo estos 5 procesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estén vinculados y dirigidos hacia el cliente. Una visión única del cliente en la cual podemos tener claridad de que las decisiones, tanto en mercadeo como en ventas y demás procesos de la cadena de valor, piensen primero en cómo se impacta al cliente en cada decisión que se toma o cómo se impacta al cliente en cada interacción que se tiene en la organización o que el cliente tiene con la organización. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos para que haya una cultura centrada en el cliente? Lo logran las personas. Es la gente la que traza una estrategia, es la gente la que se centra en el cliente, son las personas las que definen procesos y políticas que estén centradas en el cliente. Y por eso hablamos del ADN de la experiencia. El ADN de la experiencia empieza por hablar de las interacciones frecuentes. O sea, el cliente compra contigo, tiene una transacción que no se puede quedar en una transacción, sino debe ser una interacción, o sea, una relación que perdure. Interacciones frecuentes, cada cuánto llamas a tu cliente, cada cuánto le mandas un mensaje, cada cuánto lo visitas. No, es que tengo muchos clientes, me vas a decir, no me alcanza el tiempo, para eso los segmentas a tu cliente, incluso puedes llegar a subsegmentarlo, y con la ayuda de las áreas internas, como un mercadeo, podemos empezar a analizar cómo llegarle a cada cliente. A algunos les puedes llegar a través de correos, a otros lo haces a través de eventos que organizas, a otros lo haces a través de mensajes de texto, un WhatsApp Business, pero que el cliente sienta que tu marca está presente, que sienta que tú eres importante como cliente para la organización. El valor, generar valor al cliente. ¿Y qué es generar valor? Voy a volver al ejemplo del hotel. Cuando tú vas a viajar a ese hotel, previamente te puede llegar un boletín o un correo que te informa sobre todo lo que hay en la región, sobre dónde puedes ir a tener, cuáles son los sitios de importancia para visitar, cuáles son los restaurantes que podrías ir a consumir, en fin, darle valor al cliente, no quedarte solo con tu producto, sino darle algo adicional. Y no se trata de valor agregado, porque no estás perdiendo valor en la marca ni tienes que hacer inversiones adicionales para dar valor agregado. El valor agregado está a la mano, lo tienes a la mano. Y el tercer elemento son las emociones que hacen que el cliente regrese. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? Si ya tienes interacciones con él, estás generando emociones positivas. Si empiezas a darle valor, empiezas a tener emociones positivas con el cliente. Y esas emociones son las que logran que el cliente se vincula, pero realmente al hablar del ADN de la experiencia estamos hablando de ti. Estamos hablando que el poder de la experiencia lo crea cada una de las personas que está al interior de la organización. Con su relacionamiento, con su interacción, con su centricidad en el cliente, poniendo al cliente en el corazón de todas sus decisiones. Bueno, quisiera saber si Paulina está por ahí, a ver si tenemos preguntas para pasar a las preguntas. Sí, gracias. Hola. Perfecto, gracias. ¿Algunos quieren levantar la mano? No levanten la mano, por favor, más bien escriban en preguntas-respuestas. Comenzamos con Elizabeth Hidalgo. ¿Cómo pueden retractarse y cuáles son las condiciones para retractarse sobre lo que decías? Ok. Creo que estás hablando de inicialmente cuando te hablaba un poco de la regulación de mi país. Yo estoy en Colombia y aquí es claro que si tú compras un producto y decides que lo puedes, que ya no lo quieres, puedes volver al sitio donde lo compraste y pides que ya no lo quieres. Ahora, tiene obviamente unas condiciones. No quiere decir, por ejemplo, que tú compras un carro y lo manejas durante 3 meses, lo estrellas y vas y lo devuelves. No, tienen unos tiempos específicos y dependiendo del producto para que tú puedas retractarte de la compra. Creo que con eso te respondo. Gracias, genial. Muchas gracias. Natalia nos dice que excelente hasta el momento, que todo va bien. Y me estaba levantando por aquí la mano a alguien, Carlos, me parece. Gracias, Natalia. Entonces, sí, escriban en preguntas-respuestas. Es una barra que les aparece aquí en su herramienta de Zoom, donde estamos con el webinar. Ahí, por favor, escriban en preguntas-respuestas todo. Y bueno, vamos acercándonos. Pues sí, si por el momento ahora no hay alguna otra, chicos, chicas, pues continuamos. Y ok. un poquito. Perfecto, listo.
Gracias, Paulina. Entonces, bueno, recuerden las preguntas, aprovechemos este espacio y voy a continuar. Entonces decía que el poder de la experiencia lo crea cada uno de ustedes, cada una de las personas que está al interior de la organización. Y voy a retomar lo que decía al comienzo, en donde decía que las personas, ese cliente interno, tienen un valor enorme para las organizaciones. Si vamos a empezar a crear experiencias para los clientes externos, primero creemos experiencias para los clientes internos, porque las personas son las que se encargan de crear esos momentos de valor, esos momentos de emoción para los clientes, entender su necesidad en los procesos y las políticas y todo lo que en la estrategia, sí, ahí está toda la esencia de lo que tú piensas y sientes, pero en función del cliente, ¿no? Pero al final, ¿cómo se traduce todo esto? ¿Cómo se traducen las políticas? ¿Cómo se traducen los procesos hacia los clientes? A través de las interacciones. Por eso el ADN lo crean las personas. No, pero es que yo no tengo contacto con los clientes. Claro que tienes contacto con los clientes, sin importar tu rol, sin importar la función que tengas al interior de la organización. Todos tocamos al cliente. Por eso se llama la cadena de clientes, que es la relación que existe entre el cliente interno y el cliente externo. Todos, absolutamente todos, tocamos al cliente. Y ya sea un cliente interno o un cliente externo, al final todo lo que hagas repercute en el cliente externo. Entonces vamos a ver ese poder de la experiencia, ¿a qué nos puede llevar? Cómo una persona o un grupo de personas pueden cambiar completamente la interacción o la relación que tienen los clientes con una organización. Voy a contarles la historia de una jirafa que se llama Yoshi. Yoshi es de la familia Hearn. La familia Hearn está conformada por el papá, la mamá y dos chiquitos. El más chiquito que es el dueño de Yoshi. Yoshi es la jirafa y resulta que los papás viven en California y este es el Ritz-Carlton que está en la Florida. Se van a ir a pasar unas vacaciones a la Florida y cuando llega el momento de viajar, van a estar una semana en este complejo turístico y cuando llega el momento de viajar, al papá se le presenta un inconveniente y no puede ir. Se va la mamá con los dos chiquitos, disfrutan allá toda su estadía, están allá durante una semana. Su papá pues muy triste porque había tomado el tiempo específico para poder estar unas vacaciones con sus hijos, pero la verdad era que se le salió de las manos y bueno, dejó que ellos se fueran y llega el momento de regresar. Su papá feliz y dichoso porque van a llegar sus chiquitos. Y cuando llega el momento de recibirlos, resulta que el más chiquito, el dueño de Yoshi, está, como decimos en Colombia, en una pataleta espantosa. Está que llora y llora y llora porque Yoshi se quedó. Yoshi se le había perdido. Entonces el papá empieza a hablar con él, a consentirlo, ya llega la hora de dormir y el chiquito no se dormía. Bueno, al papá se le ocurre una pequeña mentira, como decimos, una mentira piadosa, y le dice, tranquilízate que Yoshi nos pidió permiso para quedarse de vacaciones. El niño le cree y se queda dormido. Entonces, en tanto, el papá llama al Ritz-Carlton y les pide que le ayuden a buscar a Yoshi, que se había perdido y su hijo estaba bastante triste por esta situación. El papá les manifiesta todo lo que está sucediendo y ellos le dicen que lo van a buscar y le regresan la llamada. A la hora lo llaman y le dicen que sí, que habían encontrado a Yoshi. Yoshi estaba metido entre las sábanas, iba rumbo a la lavandería, pero lo alcanzaron a rescatar. Entonces, que se lo van a empacar y se lo van a regresar en el correo en el menor tiempo posible. El papá les dice, por favor, ayúdenme a cubrir la pequeña mentira que le dije a mi hijo, tómenle una foto a Yoshi en la piscina para que él crea que realmente Yoshi estaba de vacaciones. Al otro día le llega una caja a nombre del niño en la que llega Yoshi, pero no llega solo, llega con su álbum de fotos. Y esta es la primera foto en la que está Yoshi en una soleadora tomando el sol con sus gafas oscuras. Después podemos ver la siguiente foto en la que está Yoshi en el spa. Está recibiendo un masaje, tiene sus pepinos en los ojos, está en proceso de relajación total. Después vemos la foto de Yoshi compartiendo con sus amigos. No estuvo solo, él estuvo también compartiendo, no se quedó solo y tuvo una gran amiga, la amiga parlanchina, con la que estuvo disfrutando de este gran tiempo en el complejo mientras estaba de vacaciones. A Yoshi le enseñaron a manejar y estuvo manejando el carrito de golf por toda la playa. Por último, lo nombraron miembro
de la oficina de pérdidas, y aquí lo vemos monitoreando las cámaras de la oficina de pérdidas. Esto, señores, es lo que sucede cuando las personas al interior de la organización tienen al cliente en su corazón. Perfectamente se hubiera cumplido la expectativa de la familia Hearn, del señor Hearn, si le hubieran mandado la primera foto, porque en la primera foto eso fue lo que él pidió, la foto de Yoshi en la piscina, para que su hijo lo creyera. Pero no llegó solo con eso, llegó con toda su álbum completo de fotos. Esto no está en las políticas, esto no está en los procesos, esto no está en la estrategia, esto está en las personas, en el ADN de las personas. Y eso era lo que les decía, interacciones, valor y emoción. Así es como logramos llegar a las personas, a los clientes y vincularlos emocionalmente. Lograr vencer esa barrera de lealtad de los clientes. ¿A dónde van a comprar, a consumir o a pasar vacaciones? La familia Hearn en adelante la va a pasar en cualquier complejo turístico a nivel del mundo donde esté el Ritz. Y por supuesto, la comunidad donde ellos se mueven, conocen la historia y así va a ser. Porque así la experiencia no sea igual para cada cliente que va a tener una expectativa que seguramente se va a cubrir porque tienen personas que sienten la emoción del cliente. Cuando digo la sienten, pensemos en todo lo que escucharon en esa llamada. La persona que atendió la llamada del papá seguramente entendió la emoción de angustia, de que su hijo estaba muy triste, que estaba llorando, que no se podía dormir porque la jirafa no estaba. Entonces, no solamente es atender una llamada, es entender la emoción del cliente y cambiar esa emoción. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Pues escuchando al cliente. The voice of customer, escuchando la voz del cliente. Estamos muy acostumbrados a interrumpir al cliente, no solemos escucharlo y entre más expertos somos, más interrumpimos. Bueno, pues tenemos que aprender a escuchar al cliente y escucharlo no solamente su voz, sino su emoción. Cuando lo tenemos de manera presencial, ¿qué hacemos para verlo? ¿Cómo lo leemos? Así decimos ahora, leer al cliente, cuál es su corporalidad, qué nos está manifestando, qué es eso que nos está diciendo con sus gestos, cuál es su mirada, cuál es su tono. Bueno, escuchar al cliente no solamente es su voz, es toda la comunicación verbal y la no verbal. Entonces, para crear este tipo de emociones, vincular al cliente, necesitamos primero escuchar al cliente, pensar como el cliente. Esto es uno de los retos más grandes que tenemos como personas, como profesionales y como organizaciones. Lograr pensar como el cliente. Porque estamos acostumbrados a pensar como organizaciones y por eso tenemos que desarrollar nuestra empatía. Aquí quiero hacer un paréntesis, quiero que quede claro que la empatía y la simpatía no son lo mismo. Simpatía es la afinidad, es el nos caemos bien, es la química que se da entre las personas, que también es vital en un relacionamiento con un cliente. Esa es la sonrisa, es esa afinidad que se crea con el cliente, pero nada sacamos con tener solo sonrisas si no entendemos la emoción del cliente. Hoy necesitamos ser empáticos y las grandes organizaciones del mundo están contratando gente con un alto nivel de inteligencia emocional, que tienen un alto nivel de empatía, que son competencias que están en el ser, que se denominan competencias blandas, porque son más complejas de desarrollar y después de que las contratan, les enseñan toda la parte técnica. Empatía es entender la emoción de tu cliente, sentir la emoción de tu cliente y ayudar a gestionar la emoción de tu cliente. Algunos dicen o conocen la empatía como caminar con los zapatos del cliente, pero también cuando hablamos de experiencia del cliente, no nos podemos quedar solo en decir que empatía es ponerse en los zapatos del cliente, sino caminar en sus zapatos, que es realmente sentir la emoción del cliente. Entonces, pensar como el cliente es producir procesos para el cliente. Yo te invito a que revises el lenguaje a través del cual te relacionas con los clientes en tu organización. Y cuando uno le dice al cliente, venga, llámeme, escríbame, es como si le estuvieras trasladando la tarea al cliente. Cuando uno piensa como el cliente hace procesos desde la organización, no desde el cliente. Toda la tendencia hoy es de afuera hacia adentro, outside in, del cliente hacia la organización, a excepción de aquellos procesos
y desarrollos internos que hacen que le trasladan tarea al cliente. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar desde la organización con la camiseta del cliente. Yo digo en algunas oportunidades que uno debe quitarse un poquito, solo un poquito, la camiseta del cliente y permitir que la camiseta de la organización y permitir que la camiseta del cliente ingrese, llegue a ti, para sentir eso que tu cliente siente, porque todos somos clientes, todos somos iguales a los clientes. De hecho, somos clientes. Entonces, poder sentir esa emoción que tiene tu cliente es ponerse en tu lugar y pensar, y aquí te dejo un tip de mucho valor y es preguntarte siempre, si yo fuera el cliente, ¿qué esperaría que pase? ¿Qué esperaría que pase si yo fuera el cliente? Pensar como clientes, muy bien. Tercero, necesitamos entender, esto hace parte de pensar como clientes también, es entender que cada cliente tiene una emoción distinta. Y sí, tengo millones de clientes, pues ahí está el reto. Tenemos que entender que cada cliente tiene una emoción diferente, pero además ese cliente hoy está en una emoción, mañana en otra, y la próxima vez que vuelva a tener una interacción contigo va a tener otra emoción. Así se mueven los clientes. Por eso necesitamos también poder trabajar desde la organización hacia el cliente en ese desarrollo interno de las personas, porque decía que las empresas hoy contratan gente con un alto nivel de inteligencia emocional que tienen una buena empatía, pero los que no lo tienen, pues tenemos que empezar a trabajar en ello para lograr que cada relacionamiento que hay con el cliente sea de valor, le aporte valor al cliente. Y eso solo lo logramos entendiendo la emoción con la que el cliente interactúa contigo. Ahora sí, el tercero, la facilidad. Y a mí esta frase me encanta. Al igual que el agua, los clientes siempre buscan el camino de menor resistencia. Facilidad. Transacciones, interacciones, momentos, puntos de contacto fáciles, ágiles, que el cliente sienta que relacionarse contigo es lo más sencillo que puede haber. Para eso hay que acondicionar la organización. Esto no sucede de un día para otro. Si decimos vamos a cambiar los procesos, vamos a rediseñar los procesos, pues necesitamos entonces también hacer ajustes internos, tal vez en tecnología, obviamente en formación, y empezar a cambiar esa mentalidad. Con esa camiseta del cliente que hemos permitido que entre en nosotros, empezamos a diseñar procesos un poco más fáciles hacia los clientes. Y cuando les hablaba de enamoramiento, les hablaba de este cuarto elemento, que es la credibilidad, la confianza que se genera en una relación. Cuando tú ya estás, cuando creas esa confianza con el cliente, haces ese clic, ahí empieza la real lealtad del cliente hacia ti. Crear confianza, ¿en qué se basa? Por supuesto, tenemos que cumplir la promesa básica que anunciaba anteriormente. Y cada relacionamiento que el cliente tiene contigo tiene que ser un relacionamiento de valor. Debemos tener la capacidad de centrarnos en el cliente. Centricidad en el cliente, ya lo anuncié anteriormente. Centricidad en el cliente, ¿qué es? Poner al cliente en el corazón de todas las decisiones. Poner al cliente en el corazón de las decisiones sin importar, como lo dije, el rol o el área en la que te desempeñes. Por ejemplo, si encontramos un área, no sé, financiera, que nos dice, bueno, necesitamos hacer un recorte, vamos a tener que hacer movimientos al interior de la empresa en términos económicos, por supuesto que hay que apoyar esa decisión, porque para eso están las áreas financieras y creo que escogí un ejemplo común en muchas empresas, y hay que apoyar esa decisión, pero eso no quiere decir que antes de ejecutar esa decisión no podamos preguntarnos esto cómo afecta al cliente. Cuando entendemos cómo afectamos al cliente, vamos a minimizar el impacto en el cliente. Tomamos decisiones que nos impiden o acciones que impidan que el cliente se sienta afectado por esas decisiones internas que de alguna manera lo pueden afectar en su proceso, ya sea de compra o de recompra o de continuidad del servicio. Entonces, poner al cliente en el corazón de todas las decisiones. Podría decir que la diferencia entre servicio y experiencia se basa en entender que el servicio es lo que la empresa provee y experiencia es lo que tu cliente se lleva. Servicio es lo que la empresa provee, experiencia es
lo que el cliente se lleva. Vamos al ejemplo del hotel. Bueno, podemos hablar otra vez del Ritz. El servicio es todo lo que la familia Hearn, la mamá y sus dos chiquitos recibieron durante su estadía, toda esa cantidad de momentos que construyeron el servicio que ella recibió. Experiencia que se vive antes, durante y después es lo que la familia completa se llevó. Es la historia que yo les conté, que primero la familia Hearn contó. Experiencia es la historia que contamos, es la historia que el cliente repite. Para finalizar, quiero dejarlos, antes de pasar a las preguntas, con esta frase, con este apartado que dice: una experiencia extraordinaria diferencia tu marca, construye relaciones duraderas, supera la competencia por precios y eleva la moral de los empleados. Me encanta esta frase porque está hablando de cliente interno y cliente externo. Y es claro que hoy la diferenciación en el mercado no se da solamente por productos y precios ni servicios, se da por la experiencia y la calidad de las personas que están al interior de la organización. Bueno, quiero, antes de pasar a las preguntas, yo con esto estoy como de alguna manera empezando a concluir, y antes de pasar a las preguntas, quiero comentarles que al finalizar les tengo un regalo, y es un ebook que escribí sobre servicio, y se los voy a regalar por haber estado aquí presentes, por habernos acompañado en esta sesión de hoy, por haberse inscrito y ser parte de esta conferencia con Sales Up. Entonces, ese es el regalo que tenemos. Y Paulina, si me ayudas con el tema, te dejo la palabra. Gracias. Genial, Nora García. Ha sido una conferencia muy interesante, muchos recordatorios para algunas cosas, pero también grandes despertadores, diría yo, para otras, ¿no? En algunos casos, claro que sabemos lo que tenemos que hacer, pero en otros nos falla simplemente recordarlo, y claro, también nos has traído algunos conceptos nuevos y eso me encanta. Así que vamos con las preguntas. Gracias por estar haciendo esto. Por favor, traten de usar preguntas-respuestas porque en el chat se pierden. Preguntas-respuestas les aparece en la parte de la barra para poder tener mejor control sobre estas preguntas. Por favor. Rafael nos dice, ¿cómo reducir la brecha existente entre los esfuerzos aislados con buenas intenciones de los empleados y las políticas de las organizaciones para tomar este enfoque de enamoramiento? Ok, excelente pregunta, Rafael. Mira, yo voy a ser muy franca en mi respuesta. Sí, los procesos o las iniciativas aisladas de los empleados generan un impacto en un grupo, podríamos empezar a llamar eso o denominarlo como subculturas, pero definitivamente para centrar al cliente, poner al cliente, perdón, en el centro de la organización, necesitamos que los directivos estén con este objetivo también claro. Porque una organización que empieza a cambiar cultura, que empieza a centrarse en el cliente, que empieza a cambiar la experiencia, necesita que eso empiece de arriba hacia abajo. Los líderes son los primeros que tienen que pensar en el cliente y son el ejemplo, porque además las culturas se copian, se permean y empiezan de arriba a abajo. Espero haberte contestado con eso, Rafael. Muchas gracias, Nora. A ver, alguien nos dice, en mi equipo, no aparece nombre, en mi equipo existe una persona que es negativa y la mayoría somos positivos. Aún así no cambia. El trato al cliente es cortante y grosero. ¿Se podría hacer algo? Sí. Bueno, aquí también voy a ser franca. Bueno, claro que siempre podemos trabajar con la gente. Las personas todas podemos cambiar siempre y cuando lo queramos hacer. Lo primero es hablar con tu área de recursos humanos o de talento humano, como la denominen, y pedir unos procesos de acompañamiento. Pueden hacerle un proceso de coaching, puede pasar por un proceso de sensibilización en función del cliente, interno primero que todo. Y sí, como te digo, la persona tiene que querer el cambio. Ahora, si no la quiere, esto duele decirlo, pero es una realidad y llega el momento en que es necesario tomar decisiones y esa persona que no quiere estar o que no quiere entrar en la cultura de la organización necesita salir y buscar un horizonte diferente. Puede haber algo en su emoción, puede haber algo en su rol, algo que no le gusta, incluso podrían pensar en moverla hacia otra área siempre y cuando no estén moviendo el problema de un área a la otra, ¿no? Sino que tal vez la persona no esté satisfecha con lo que está haciendo. Pero al final, si no quiere un cambio desde su ser, desde su interior, hacia una visión positiva, es mejor prescindir de los servicios de esa persona.
Gracias. Angie nos dice, ¿qué estrategias se pueden implementar para que desde la gerencia cambien el chip? Bueno, un poquito es lo que nos decías, ¿verdad? También. Sí, no, ahí empieza, tenemos que empezar por un proceso de sensibilización, ¿no? En proceso de sensibilización de arriba hacia abajo, desde las cabezas hacia abajo. Y esa sensibilización, pues, viene con procesos como esto, ¿no? Invitándolos a ser parte de estas conferencias. De hecho, en alguna organización conocí a una niña que me decía, yo necesito que mi jefe entienda esto. Compró un libro que se lo recomiendo, bueno, no sé si en el mercado está todavía, es un autor que se llama Ron Kaufman, se escribe con K. Kaufman, Ron Kaufman. El libro se llama Servicio Inspirador y le regaló el libro y de hecho empezaron a trabajar en el libro como en unos comités, pequeños comités, y empezó a despertar la cultura al interior de esta empresa. Gracias, Angie. Claro, genial, exacto, pues es que desde arriba. Román nos dice, ¿qué pasa con compras 100% virtuales donde no hay un contacto directo, entre comillados directo? Ok, me encanta tu pregunta, Román. Te voy a decir que la compañía número 1 de servicio en el mundo se llama Amazon. Está considerada la compañía que provee el mejor servicio y no interactuamos con las personas. Nos autoatendemos. Pero ¿qué tiene o qué hace que esta compañía sea la número 1 en servicio? Primero, contrata personas que piensan como el cliente. Tienen un alto nivel de empatía. ¿Para qué? Si tú te fijas todas las transacciones, porque ahí hay transacciones que tenemos con la marca, son clarísimas, son muy claras, están pensadas desde el cliente para que sea muy fácil el relacionamiento. Y segundo, tienen claridad total en que el cliente es el eje de la organización y creen en el cliente. Estas organizaciones en las que hoy no hay interacción directa con las personas, sino a través de plataformas o a través de tecnología, digámoslo así, tienen que tener procesos pensados desde el cliente para facilitar la gestión y hacer que la experiencia o que el momento sea bastante importante y memorable para el cliente. Gracias, Román. Perfecto. Ok, a ver, María, ¿a qué experto, es decir, qué perfil de profesionista se debe contratar para una buena gestión del servicio al cliente? Bueno, aquí voy a retomar algo de lo que había dicho anteriormente. Digamos que más que qué tipo de profesión tiene que tener esa persona, debemos buscar sus componentes como persona, como ser humano. Necesitamos buscar gente, en una frase sencilla lo voy a decir, que sea buena gente. Gente que tenga características de buena escucha, que tenga una gran actitud de servicio, que le gusten los clientes, y no hablemos de clientes externos, sino que le guste el relacionamiento para hablar de clientes internos, gente que tenga un gran conocimiento de sí misma para que puedan controlar y modificar sus emociones, y te estoy hablando en general de gente con un alto nivel de inteligencia emocional. Esto es lo más importante, contratar gente que tenga un alto nivel de inteligencia emocional con una gran actitud y orientación hacia el cliente. Después toda la parte técnica se la enseñas. Preferible si tienes personas que sientan pasión por lo que hace, porque la gente que quiere lo que hace, lo hace con una calidad excepcional. Entonces, mejor si consigues personas que tengan una gran pasión por atender clientes, si es que las quieres específicas para el área de servicio. Muy bien, perfecto. A ver, Titi tiene dos preguntas. Voy primero con, bueno, una de tus experiencias dice, ¿cuál ha sido la mayor resistencia que has encontrado en los equipos de trabajo cuando se inicia este proceso de transformación cultural enfocada al cliente y no enfocada en el producto o el servicio? Ok, listo, Titi, te respondo esta primera pregunta. Cuando uno empieza a hacer estos procesos de transformación, tiene que tener en cuenta 3 elementos. Primero, ¿cómo es la estrategia de la organización? Me refiero a la estrategia organizacional, misión, visión, valores y demás, que hoy han tenido una gran modificación. Hoy la estrategia ya no se considera para algunas organizaciones como misión y visión, sino es una gran mega o es una eslogan bajo el cual toda la empresa se mueve. Esta estrategia tenemos que tener personas, obviamente tener en cuenta las personas o la gente al interior de la empresa, y tenemos que tener los sistemas y la tecnología alineadas. Todos estos 3 elementos, que eso se denomina el triángulo del servicio, tienen que estar alineados con el cliente. Y siempre el mayor problema o el mayor reto que tenemos está basado en los sistemas, en los cambios
no solamente por las inversiones que hay que hacer, sino en los cambios y modificaciones en la forma de hacer y gestionar procesos. Porque digamos que en cuanto a la estrategia, pues siempre hay aceptación. Bueno, de hecho, si no hay aceptación, pues no hay cambio, porque los líderes son los que definen la estrategia. Entonces, pues en esa no hay un gran reto, siempre y cuando el líder ya esté montado en el tema. La gente empiezan todos los procesos de formación, sensibilización y demás, y lo que nos causa siempre más demoras y los retos grandes son la implementación de nuevas herramientas como CRM, como ERP, herramientas que permiten ver al cliente que no son herramientas. Cuando hablo de CRM, quiero aclarar, no es una herramienta, es una estrategia transversal. Customer Relationship Management es una estrategia transversal que permea toda la organización, y ahí es donde hay que hacer esas implementaciones de estas estrategias que se traducen en herramientas con un acompañamiento de gestión del cambio, porque es donde se presenta la mayor dificultad. Espero contestarte con eso, Titi. Si quieres, Paulina, la segunda pregunta de ella. Gracias. Sí, Titi nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el valor y el valor agregado? Ok, sí, mira, valor agregado es algo que tú ya tienes que presupuestar y que tienes asociado al producto, ¿cierto? Y ya cuando sales al mercado, le estás diciendo al cliente, te ofrezco este producto con X valor agregado, ya lo trae. Por ejemplo, antes, y esto es muy común, antes por ejemplo, te compras un televisor y te dice, el valor agregado es que tiene tantos meses de garantía, no sé, 2 años de garantía por ese televisor. Cuando ya hoy la garantía es lo mínimo, no tienes ningún valor agregado ahí. El valor agregado es algo que, repito, va asociado a tu producto. Cuando hablo de valor para crear emociones, el valor es externo a la empresa, es algo que tú ingenias, que tú creas, diseñas para darle al cliente más sin tener que hacer, sin tener que tocar tu producto. Le estás dando, mira el ejemplo que ponía del hotel, que tú vas antes de visitar al hotel, el valor que le vas a dar al cliente es que tenga información del entorno de donde está ubicado ese hotel. Y valor agregado sería, por quedarte una semana con nosotros, te vamos a regalar, no sé, la cena con una cena especial. Ese sería el valor agregado. Muy bien, miren, este es un comentario porque hablabas mucho de la empatía y Sadi la utiliza mucho, dice, no es por presumir, sin embargo compartiré un pequeño tip que a mí me funciona muy bien. Ayer hasta nuestros frappés enviaron a la oficina como agradecimiento por la empatía. Es algo que en lo particular me esfuerzo para que todos mis compañeros y su servidora tengamos y sobre todo escuchar. Oh, qué bien, excelente. Muchas gracias, qué bueno compartir eso, muchas gracias. Sí, gracias, Sadi. Muy bien, pues vamos haciendo algunos cierres para recordarles a todos que la grabación se las voy a hacer llegar. Junto con el regalo de Nora, les va a llegar el link para que puedan ustedes conocer sobre este libro y, por supuesto, tenerlo sin ningún compromiso ni nada. Y conozcan a Nora pues más de cerca, pueden seguirla en sus redes para que también vean todo lo que está haciendo. Y recordarles a ustedes que, como ella nos decía, pues siempre es interesante considerar la cuestión del CRM, del Customer Relationship Management, como una estrategia. Y recuerden que SalesOps, si ustedes son amigos de SalesOps, tal vez han escuchado sobre esto. Si son clientes, pues los invito a que no dejen de utilizar su herramienta y todas las funciones que pueden explotar. Y pues si alguien quiere probar SalesOps CRM por 30 días gratis, por favor escríbame ahí en el chat. Y en privado pónganme su teléfono, por favor. En el preguntas-respuestas, que es privado, mándenme su teléfono y díganme si quiero probar SalesOps. Tengo una pregunta más, Nora. Claro que Aquí sí. que me la está dejando Federico. ¿Cómo desarrollar el Customer Centric en una organización que no la tiene? ¿Cómo empezar a involucrarla? Me refiero, ¿cómo lo podemos vender a la parte directiva y qué actividades y procesos? Bueno, ya nos compartías un poco, pero si quieres retomando, creo que es algo que a todos nos puede servir en algún momento de la vida. Sí, de acuerdo. Bueno, sensibilizar a los directivos lo puedes hacer mostrándole los beneficios económicos que hay en el retorno de la inversión al garantizar que tu cliente sea el eje central. Experiencia del cliente es toda una estrategia que empieza por cumplir la promesa básica y poner al cliente en el corazón de las decisiones. Esto hace que el cliente recompre, que el cliente regrese. Y las organizaciones que están centradas solamente en la rentabilidad
son organizaciones que consiguen los resultados, pero con un esfuerzo un poco mayor. Cuando se centran en el cliente, cuando el eje central de la estrategia organizacional es la satisfacción del cliente, fluye de alguna manera más fácil el conseguir los indicadores, conseguir los resultados, las metas propuestas, los KPI se consiguen. Y esto, pues, obviamente, para los directivos está basado en la rentabilidad. Entonces, lo que hay que demostrarles cómo lograr, cómo explicarles incluso cómo a través de una pequeña presentación poderles vender que el cliente que hoy tiene transacciones debe tener interacciones para que recompre y de esa manera la rentabilidad se encuentre, se garantice. Así es como lo hemos hecho, como yo lo he hecho a través de las consultorías que realizo. Y te invito a buscar información en la web. De hecho, en YouTube hay un video bien interesante que habla sobre cómo lograr venderle a los directivos a través del return of investment, del retorno de la inversión, que entiendan que la experiencia del cliente es la necesidad hoy, y que no es una tendencia, sino que, que no es una moda, sino que es una realidad para que el cliente regrese. Espero contestarte con eso, Federico. Genial. Una última pregunta antes de despedirnos. Andrés, hay fans que no compran el producto de sus ídolos y hay clientes que sí lo compran aunque no sean tan fans. ¿No sería bueno hacer un equilibrio entre ambos? ¿Cómo hacer que tus fans sean también clientes? Ok, súper importante lo que estás diciendo, pero cuando ya tienes fans, estos así no estén consumiendo, te están trayendo más clientes. Ellos hablan bien de tu marca, también los fans hoy se llaman promotores, son clientes que te conocen, que compraron contigo y que están hablando bien de ti. Son clientes que te conocen y al conocerte conocen tus errores y te defienden. Entonces sí, es ideal que tú logres llegar más a esos fans y que compren más. Y esto solo lo consigues a través de esas interacciones que hablaba inicialmente, la cercanía con el cliente. El fan puede seguir hablando de ti en el mercado, pues necesitamos que compre. Entonces hay que crear más cercanía con los fans cuando ya identificas en tu CRM, claramente, si estás analizando tu CRM y te das cuenta que tu cliente no está comprando, empieza a buscar más cercanía con él. Acercamiento, ¿no? Cuando hablo de cercanía me refiero a que identifiques quién es, ¿no? Ya no es su necesidad de compra, sino quién es, qué le gusta, qué sitios frecuenta, etcétera, todo lo que necesitamos entender de este cliente para acercarte más a él y no solo vendiéndole productos, sino cercanía en relacionamiento, ya como hablando de la pareja que hablaba inicialmente, una cercanía en relación para enamorar. Creo que con eso te contesto, Andrés, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Nora. Ha sido una sesión súper interesante. Creo que todos nos llevamos grandes aprendizajes, el recordatorio de que el cliente tiene que siempre tener la razón, aunque no la tenga, como decías, la frase completa. Sí, completa. Claro, y recordar que ponerlos en el centro es lo que nos va a traer más éxito normalmente, ¿no? O sea, ahora nos has hablado también de esto y cómo eso trae al final grandes beneficios. Así que, Nora, ¿algo quieras agregar antes de que te despida? No, solamente quiero darles las gracias por todo su atención, por sus preguntas muy interesantes. No tengo nada más que agregar. Dime. No, todo bien, todo bien. Ok. Bueno, no, entonces, pues ya los invito a seguirme en las redes para si este tema les encanta, yo estoy publicando cosas de valor, ahí sí, hablando de valor, espero les gusten. Y especialmente que cuando reciban el video que les va a enviar Paulina, descarguen el libro, que es el regalo que les tengo, entonces para que lo puedan chequear y si me quieren escribir sobre el libro, bienvenidos sus comentarios, me encanta saber qué opinan sobre lo que escribo. Maravilloso. Genial. Nora García, una de las expertas en Customer Experience de Latinoamérica, un placer haberte tenido aquí en la sala virtual de SalesUp. Mi nombre es Paulina Lara. Y ya saben, les agradezco, les felicito por tomarse un espacio, por capacitarse, por hacer cambios en su empresa, en sus equipos de venta. Los felicito nuevamente. Estamos en comunicación. Recuerden que tenemos diferentes canales de SalesUp y todos aquí en el equipo les mandamos un abrazo y les deseamos mucho éxito en sus ventas. Bye. Muchas gracias, Paulina.